Números 31. Jehová habló a Moisés diciendo: Haz venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después serás recogido a tu pueblo. Recogido a tu pueblo quiere decir que iba a partir, que iba a reunirse con los santos, los creyentes, antes que él en la presencia de Dios. Dice: entonces Moisés habló al pueblo diciendo: armaos algunos de vosotros para la guerra, y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián. Esta era una guerra santa, era una guerra que Dios mandaba para desagraviar ese ataque que hicieron los moabitas y madianitas, incitados por los consejos de Balaam, que infiltraron mujeres para seducirlos y no solamente llevar los actos inmorales, sino también a la idolatría de sus dioses. Entonces fue un agravio directo contra Dios, y esto fue planeado, así fue una estrategia grotesca de parte de ellos. Entonces esta era una guerra santa por lo que había pasado en Números capítulo 25. Dice: 1000 de cada tribu, de todas las tribus de los hijos de Israel, enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel, 1000 por cada tribu, 12,000 en pie de guerra. Y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió, y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Recordemos que los levitas no iban generalmente a la guerra para pelear, pero sobre todo iban en este caso Finés, que si recordamos en ese capítulo 25, él tiene un celo de Dios y mata a un principal del pueblo que había tomado mujer madianita para él y que lo hacía desvergonzadamente delante de Moisés y de toda la congregación. Y él es el nieto de Aarón, hijo del sumo sacerdote Eleazar. Él va a la guerra, pero va con un objetivo espiritual. Esta guerra era una guerra santa, donde se tenía que desagraviar a Dios, que era por el honor de Dios, por lo que estos pueblos habían tratado de hacer. Entonces su presencia ahí no era tanto de combate, sino era una presencia espiritual, ¿no? Que Dios sea el que siempre vaya con nosotros, porque nuestras fuerzas no podemos tener las mejores armas, ¿no? Los mejores recursos, pero si Dios no está con nosotros, pues no tenemos el poder que se necesita. Entonces esa era la presencia, representaba la presencia de Dios en esta guerra, que fue una guerra santa esta. Dice: y pelearon contra Madián como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También Balaam, hijo de Beor, mataron a espada, ¿no? Este falso profeta que quería el dinero, quería los favores, quería la fama, y que hasta una burra le habló, ¿no? Este Balaam ahí murió en esta guerra. Y recordamos que en el capítulo 25, solamente como referencia, vemos que eran mujeres moabitas, pero si seguimos leyendo ese mismo capítulo, nos vamos a dar cuenta que también se le unieron al plan los madianitas. Y aquí Dios, en su sabiduría, providencia y conocimiento de todas las cosas, les dice que ataquen a los de Madián. Los moabitas no era su tiempo, y recordemos que había un decreto de Dios de protección para ellos. Recordemos que ellos no tenían ni por qué preocuparse, porque Dios había dado instrucciones que no se tocara su tierra. Dios no iba a permitir que, le dijo a su pueblo que la tierra de los moabitos no sería tocada. Aún así, el rey de Moab, sin saberlo, les tuvo miedo, y fue que llamó a Balaam para que los maldijera, que no funcionó, ¿no? Entonces ellos tenían una protección de Dios, no era su tiempo, pero los madianitas que se unieron a los moabitas para esta estrategia
malévola de seducir, de que fueran mujeres a seducir a los hombres y hacerlos caer en pecado moral y en pecado contra Dios, porque los llevaron a romper el pacto con Dios y terminaron idolatrando y sirviendo a los dioses de ellos. Entonces dice, mataron también entre los muertos de ellos, bueno, este ya lo leí, dice a los reyes de Madián, Evi, Raquem, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián, también a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Aquí terminó este falso profeta. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres, a los madianitas, a sus niños y a todas sus bestias y a todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes. E incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones. Y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias. Y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel los cautivos y el botín y los despojos del campamento en los llanos de Moab que están junto al Jordán frente a Jericó. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en toda la congregación de Jehová. Matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente, pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. Y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a persona y cualquiera que haya tocado muerto, permaneced fuera del campamento 7 días, y os purificaréis al tercer día, y al séptimo vosotros y vuestros cautivos. Entonces aquí vemos que llegaron con el botín y le perdonaron la vida a estas mujeres. Y esto se enojó Moisés contra los capitanes del ejército. ¿Por qué? Porque estas mujeres que dejaron vivas habían ido con toda alevosía y ventaja. De alguna forma participaron de esta estrategia en contra de Israel. Entonces, por eso se molestó Moisés, porque fueron mujeres que causaron tropiezo. Y entonces dio la instrucción de que mataran ahora a todos los varones entre los niños y matar también a todas las mujeres. Aquí estamos viendo la estrategia en el 16. Dice que por consejo de Balaam ellas fueron causa de que los hijos de Israel, recordemos que Balaam no pudo maldecir al pueblo de Dios, porque Dios protege a su pueblo mientras su pueblo viva bajo la cobertura de Dios. Y hemos aprendido que vivir bajo la cobertura de Dios quiere decir vivir en obediencia. Entonces no podían maldecirlos, pero Balaam les aconsejó, no los puedo maldecir, pero si los haces pecar, entonces vas a hacerlos tropezar. Entonces era con toda alevosía y ventaja, y por eso Dios está diciendo esto. Sí, se escucha severo, pero Dios es un Dios santo. Y cuando habla de matar, de acabar, es que debemos de dejar el pecado hasta su raíz, o debemos de arrancar el pecado hasta su raíz, debemos de arrancar la maldad, la iniquidad desde raíz, no dejarla. O sea, está diciendo Dios, el pecado es serio, tienes que arrancarlo de raíz. Y dice, asimismo purificaréis todo vestido y toda prenda. Bueno, vemos la misericordia de Dios de que dejó a las niñas, por decir, que eran vírgenes, las dejó vivas, pero todas las que tenían este tipo de vida y que habían contribuido a tratar de dañar a Israel, tenían que ser muertas. O sea, el pecado arrancado de raíz, no lo podemos dejar vivo absolutamente, porque el pecado es una plaga, es una cosa que corrompe todo nuestro ser. Dice, asimismo purificaréis todo vestido y toda prenda de pieles y toda obra de pelo de cabra y todo utensilio de madera. Entonces tenían que hacer los rituales que se habían establecido
de permanecer fuera del campamento porque habían tocado muerto o habían tenido contacto con la muerte, si se acuerdan, tenían que estar fuera del campamento 7 días y tenían que hacer el ritual de purificación. Igual su vestido, o sea, todo lo que se contaminaba también objetos. Y aquí está diciendo que tiene que hacerse esto. Entonces, esto nos recuerda que ir a la guerra o obtener una victoria no reemplaza la santidad. O sea, no porque estemos en guerra o en dificultades no vamos a dejar la santidad de lado, ni tampoco porque Dios nos dio un triunfo, una victoria, vamos a dejar de un lado la santidad. La santidad es en todo tiempo, en tiempos de estabilidad, en tiempos de guerra, en tiempo de victoria, no cambian estas leyes de purificación de parte de Dios. Obviamente nosotros no practicamos la purificación literal porque esto era sombra de lo que ha de venir, o sea, esto era una figura de Cristo, pero el principio de santidad, de pureza de corazón, Dios lo sigue demandando. Dice versículo 21, y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra, esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha mandado a Moisés. Ciertamente el oro y la plata, el bronce, hierro, estaño y plomo, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar y será limpio. Bien que las aguas de purificación habrá de purificarse, y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Además lavaréis vuestros vestidos el 7º día, y así seréis limpios, y después entraréis en el campamento. O sea, entonces también había un proceso de purificación del botín. También eso es importante. Entonces, antes de reanudar la comunión, tiene que haber pureza de la persona y también de este botín. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, toma la cuenta del botín que se ha hecho, así de las personas como de las bestias, tú y el sacerdote Eleazar y los jefes de los padres de la congregación. Y partirás por mitades el botín entre los que pelearon, los que salieron a la guerra y toda la congregación. Y apartarás para Jehová el tributo de los hombres de guerra que salieron a la guerra, de 501, así de las personas como de los bueyes, de los asnos y de las ovejas. De la mitad de ellos lo tomarás, darás al sacerdote Eleazar la ofrenda de Jehová, y de la mitad perteneciente a los hijos de Israel tomarás uno de cada 50 de las personas, de los bueyes, de los asnos, de las ovejas y de todo animal, y los darás a los levitas, que tienen la guarda del tabernáculo de Jehová. E hicieron Moisés y el sacerdote Eleazar como mandó Jehová. Y fue el botín, el resto del botín que tomaron los hombres de guerra, 675,000 ovejas, 72,000 bueyes, 71,000 asnos, una cantidad impresionante de ganado, que esto es dinero. Si nos ponemos a pensar todos los sacrificios, todas las ofrendas, todas las cosas que se sacrificaban, era una cantidad enorme de dinero. Imagínense lo que vale un buey, lo que vale estos animales, son caros, es costoso. Ahora lo estamos viendo en la parte de lo que recibieron, lo que tomaron de botín era muchísimo. Dice, en cuanto a las personas de mujeres que no habían conocido varón, eran por todas 32,000. Y la mitad, la parte de los que habían salido a la guerra, fue el número de 337,500 ovejas. Y el tributo de las ovejas para Jehová fue de 675. Eso fue para Dios y se entregaba a los sacerdotes. De los bueyes, 36,000, y de ellos el tributo para Jehová, 62. De los asnos, 30,500, y de ellos el tributo para Jehová, 61. Y de las personas, 16,000, y de ellas el tributo para Jehová, 32,000 personas. Bueno, entonces estas personas que se entregaban como tributo a Dios, obviamente no se sacrificaban, sino se les daban a los levitas para que ellos las administrasen, o sea, se ponían al servicio. Hemos visto que los levitas trabajaban muchísimo, tenían todo el tiempo tanto trabajo
Entonces esas personas quedaban al servicio de los levitas. Entonces estamos viendo que el botín se dividía entre los que habían ido a la guerra y entre el resto del pueblo, pero cada mitad tenía que presentar un tributo al Señor. Y dio Moisés el tributo para ofrenda elevada a Jehová al sacerdote Eleazar, como Jehová lo mandó a Moisés. Y de la mitad para los hijos de Israel que apartó Moisés de los hombres que habían ido a la guerra, la mitad era para la congregación, fue de las ovejas 337,500, y de los bueyes 36,000, y de los asnos 30,500, y de las personas 16,000. De la mitad, pues, para los hijos de Israel tomó Moisés uno de cada 50, así de las personas como de los animales, y los dio a los levitas que tenían la guarda del tabernáculo de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Dice, y de la mitad, pues, para los hijos de Israel tomó Moisés uno de cada 50, así de las personas como los animales, y los dio a los levitas que tenían la guarda del tabernáculo de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Entonces estamos viendo que el botín se repartió mitad y mitad. Mitad a los que habían ido a la guerra, mitad a la congregación que se había quedado. Y esto nos habla Dios de que el valor de las diferentes funciones en la obra de Dios es la misma, porque al final todo lo hace Dios. Todo es el poder de Dios, no es el poder de la persona. No todos están llamados a lo mejor a ser misioneros, no todos están llamados a predicar, pero el hecho de que alguien aporte financieramente, otro que realmente esté en intercesión, otro que esté haciendo la limpieza, otro que esté haciendo la logística, hay muchísimas funciones y todas tienen un valor, ¿no? Repito, tanto el que ora como el que intercede, como el que sostiene económicamente, todos tienen el mismo valor delante de Dios, ¿no? Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar a través de esta decisión de que el botín se repartiera a la mitad, los que salieron y los que se quedaron en la congregación, ¿no? Porque los que se quedaron también hicieron guardia, también había un cuidado del pueblo. Entonces, tanto unos como otros, Dios les entregó el botín. Y eso nos recuerda que a final de cuentas Dios es el que da la victoria. No es la fuerza, no son los hombres, sino el que pelea es Dios. Entonces no hay lugar para un orgullo, decir yo hice más, yo aporté más, yo he contribuido más, no, porque todo el que lo hace es Dios. Entonces también Dios está alentando la unidad, porque si ellos se pelean, si un pueblo se pelea, si una casa está dividida contra sí misma, no prosperará. Entonces, y también eso nos recuerda en el futuro, cuando estemos con el Señor, ¿sí? Cuando entremos a la tierra prometida, para nosotros que es el cielo donde está Cristo, pues no va a haber gente de segunda categoría, porque al final el que obtuvo el cielo para nosotros es Cristo mismo, ¿no? Entonces tampoco ahí va a haber como algo así que haga Dios acepción de personas, porque el que hace todas las cosas es el Señor. Entonces aquí estamos viendo que era mitad y mitad, sin embargo, los soldados tenían un impuesto, digamos, un impuesto menor o un tributo menor hacia Dios que la congregación. El tributo de los soldados era uno, o sea, un animal de cada 500, una persona de cada 500. Mientras que el tributo de la congregación que no fue a la guerra era uno de cada 50. Entonces, ¿por qué? Porque como Dios lo estableció, era que el tributo de la mitad del pueblo, que son los soldados que fueron a la guerra, eso iba a los sacerdotes, únicamente a los sacerdotes.
que eran descendientes directos de Aarón. Pero el tributo del botín del resto de la congregación que no fue a la guerra, ellos ese tributo lo tenían que dar a los levitas. Recordemos que los levitas eran mucho más que los sacerdotes eran pocos. Entonces, aunque el botín se dividió mitad y mitad, la congregación tenía que dar un tributo, un animal de cada 50, una persona de cada 50 a los levitas, mientras que el tributo de los soldados era uno de cada 500. De tal manera que si lo sacamos en porcentajes, los soldados estaban dando 0.2% y la congregación estaba dando el 2%. Entonces, ¿por qué? La razón es básicamente es porque la congregación tenía que, ese tributo, repito, se le entregaba a los levitas para su administración. La congregación daba el 2%, que era mayor porque tenía que sostener a más personas, eran a todos los levitas. Mientras que los soldados que fueron a la guerra, ellos tenían que dárselo a los sacerdotes, que eran menos, ellos solamente daban el 0.2%. Y otra razón puede ser porque los soldados como quiera arriesgaron su vida, fueron a una guerra, ¿no? Tuvieron un desgaste, un peligro y un riesgo mayor que los que se quedaron, ¿no? Y Dios es justo y así decidió distribuir este tributo, ¿no? Pero recordemos que el botín completo se dividió mitad y mitad. La diferencia fue en el porcentaje de tributo y esas dos razones que acabo de dar son las razones que podemos entender por qué Dios puso un tributo de 0.2% a los soldados y 2% al resto de la congregación. Dice, vinieron a Moisés los jefes de los millares de aquel ejército, los jefes de millares y de centenas, y dijeron a Moisés, tus siervos han tomado razón de los hombres de guerra que están en nuestro poder, y ninguno ha faltado de nosotros. Por lo cual hemos ofrecido a Jehová ofrenda, cada uno de lo que ha hallado, alhajas de oro, brazaletes, manillas, anillos, zarcillos y cadenas, para hacer expiación por nuestras almas delante de Jehová. Y Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de ellos, alhajas todas elaboradas, y todo el oro de la ofrenda que ofrecieron a Jehová los jefes de millares y de centenas fue 16,750 siclos. Los hombres del ejército habían tomado botín cada uno para sí. Recibieron pues Moisés y el sacerdote Eleazar el oro de los jefes de millares y de centenas y lo trajeron al tabernáculo de reunión por memoria de los hijos de Israel. Aquí está esta última ofrenda que estamos viendo. Fue una ofrenda muy especial porque nos está diciendo que los jefes de los millares, todos los jefes de millares de centenas vinieron a Moisés y trajeron esta ofrenda especial. Dice, tus siervos han tomado razón de los hombres de guerra que están en nuestro poder y ninguno ha faltado de nosotros. Entonces, por esta razón ofrecemos a Dios lo que hemos hallado, alhajas, brazaletes, manillas. Esta ofrenda fue muy especial porque era una ofrenda voluntaria de agradecimiento a Dios porque no había habido pérdidas humanas, porque ningún soldado había muerto en la batalla. Entonces esta es una ofrenda muy preciosa porque no era una ofrenda mandatoria como las anteriores. Esos tributos eran como impuestos que Dios había puesto sobre ese botín, pero esta fue una ofrenda voluntaria, una ofrenda de gratitud a Dios porque ninguna vida se había perdido. Y este versículo nos recuerda Juan 6:39. Vamos a ver una aplicación en Cristo de esta enseñanza. Juan 6. Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió,
que todo lo que Él me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite el día postrero. Entonces, aquí está hablando Jesús que la voluntad del Padre es que de todo lo que me diere no pierda yo nada. Y está hablando de nuestras vidas, que aquellos que Dios le ha dado al Hijo, o sea, las personas, las hombres y mujeres que Dios ha escogido para salvar y se los ha dado a Cristo, Cristo dice, esta es la voluntad, que yo no pierda ninguno. En el capítulo 31, ninguna vida se perdió. Y esto nos recuerda que Dios protegió extraordinariamente ese pueblo, extraordinariamente que en esa guerra nadie murió, y es la misma protección que tenemos nosotros. No vamos a perecer, no vamos a quedarnos a medias. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha protegido. Vamos a llegar hasta el final, no por nuestras fuerzas, sino porque el Señor nos ha protegido y nos ha prometido llevarnos hasta el final, darnos la victoria hasta el final. Y también el hecho de que estos soldados hayan dado esa ofrenda voluntaria, oro y todo lo que dieron, nosotros no, a lo mejor no tenemos oro, alhajas o lo que sea, pero dice Romanos 12, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces nosotros, la ofrenda somos nosotros mismos y todo lo que tenemos y como Dios nos pone en el corazón, pero no nada más son las cosas, sino nuestra propia vida debe ser una ofrenda para Dios. Así termina este capítulo 31 de Números, con esa ofrenda voluntaria que nos recuerda obviamente a Cristo, que se dio voluntariamente, pero también era porque no se había perdido ninguna vida, y eso es lo que el Señor va a hacer. Nadie de los que Dios ha escogido se va a perder. Aunque arrecie la guerra, nadie se va a perder de aquellos que Dios ha elegido desde antes de la fundación del mundo.